Ahora vamos a estudiar una sección que yo considero de mis favoritas en el Evangelio de Marcos y es el capítulo número 5. Este capítulo es parte de una sección que se encuentra desde el capítulo 4, versículo número 35, donde Jesús calma la tormenta que los discípulos están enfrentando, hasta el capítulo 6, versículo 6, donde Jesús, al fin y al cabo, y tristemente, es rechazado. Independientemente de que Jesús tiene poder para calmar tormentas externas del viento, de lluvia, del mar, que Jesús tiene el poder de calmar la mente de un ser humano, como vamos a ver en el capítulo 5, versículo 1 al 20, o de que Jesús es amoroso y sana a aquellos que están enfermos, o que Jesús tiene el poder de resucitar. Independientemente de todo eso, la gente continuó rechazando a Jesús. Y esto es triste. Es como dice la parábola del sembrador. Hay un grupo de gente que por más que vea, por más que experimente, su corazón, su terreno no va a ser fértil para la palabra de Dios y no van a dejar que la palabra de Dios crezca. Hoy tenemos la invitación a dejar que la palabra de Dios crezca en nuestro corazón. Que Él sea el centro de nuestra vida y que Él nos ayude a que juntos podamos crecer en Él y sobre todo reconocer el poder que Él tiene sobre nuestra vida. Vamos a abrir la palabra de Dios inmediatamente en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 1. Y ahora en esta sección vamos a estudiar los primeros 20 versículos que tienen que ver con el milagro de Jesús al endemoniado gadareno. Jesús viene del lado occidental desde Galilea, cruzando en la noche en una barca con los discípulos luego de una tormenta. Jesús calma el viento, calma el mar y cruza al otro lado en la región oriental a una región llamada Gadara. Gadara está en la orilla opuesta a Galilea y vamos a ver qué pasó aquí con la historia de este endemoniado que se encuentra con Jesús. Vamos juntos a leer el primer versículo. Dice la palabra de Dios. Y llegaron, y justamente solamente me falta poner este marcador aquí, y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Una región poco conocida, no se habla mucho de esa región en la Biblia, y tristemente el único relato que hay aquí en Marcos es este, y es un relato triste porque se habla de una persona endemoniada que fue libertada, gloria a Dios por eso, pero se habla de un pueblo que rechazó a Jesús. Y esa es la parte triste de esta historia. Dice el texto bíblico que al cruzar al otro lado llegaron a la región de los Gadarenos. Versículo número 2 dice: En cuanto Jesús salió de la barca, vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre con un espíritu inmundo, Marcos ahora va a hablar de este encuentro de Jesús con la persona que tiene el espíritu inmundo. Y dice el texto bíblico que Jesucristo llegó e inmediatamente él baja de la barca, sale de la barca. Este viene a su encuentro con un espíritu inmundo. Si usted lee la versión de Mateo, usted va a encontrar que él dice que habían 2 personas con espíritus inmundos. En la versión de Marcos es solamente una persona en el relato. ¿Qué significa esto? ¿Que hay unos que están hablando la verdad y otro hablando la mentira? No. Lo que esto significa es que uno contó la historia de las 2 personas que estaban allí y Marcos eligió contar la historia solamente de una persona en este hecho. La Biblia cuenta claramente que este espíritu inmundo había poseído a este hombre y ahora va a encontrarse con Jesús. Este milagro, desde el capítulo 5, versículo 1 al versículo 20, es el milagro más largo que Marcos va a contar en todo su evangelio. Y habla acerca de un exorcismo, acerca de Jesús expulsando de la vida de un ser humano a espíritus inmundos. Este espíritu particularmente llamado Legión. Y tiene mucha conexión esta historia con el primer milagro que Marcos cuenta en el capítulo 1, versículo 21 al 28, que también es un milagro de exorcismo, Jesús libertando frente al reino del mal. Y esto hace mucho sentido con el propósito del libro. El libro quiere introducirte un conflicto que hay, como en este caso, un hombre bajo el dominio de un espíritu inmundo. El libro completo, el Evangelio de Marcos, te quiere hablar de que
la humanidad ha estado cautiva bajo el poder de espíritus inmundos, bajo el reino del mal. La humanidad ha estado sirviendo a un príncipe del aire, a este que hace mal y que daña al ser humano. Y que ahora Jesús, como dice Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Él venía a establecer su reino, y para establecer su reino en el corazón del ser humano, de la humanidad, necesitaba, bajo su poder y dirección, Jesús expulsar los demonios que estaban controlando la vida del ser humano. Así que hay una guerra, y este capítulo, esta historia, no es más que una reflexión de cómo esta batalla espiritual se vive sin que muchas veces nuestros ojos puedan verla. Y es una invitación a creer que la batalla espiritual es real, que hay una fuerza del mal que quiere destruir al ser humano, pero que creemos en un Dios todopoderoso, creemos en Jesús, que cuando Jesús actúa, Dios actúa, y que este Jesús puede echar fuera los demonios que quieren destruir nuestra vida, pero también los demonios que quieren destruir nuestra familia, los demonios que quieren destruir nuestra ciudad. Jesús tiene el poder de libertar. Y yo creo que si humildemente vamos donde Jesús y reconocemos nuestra necesidad de Él revelará a cada uno de nosotros el misterio del reino de Dios e iremos conociendo cómo ser parte de ese reino. Ese yo creo que es el mensaje central de este milagro, pero también del Evangelio de Marcos. Establecer el reino de Dios en el corazón del ser humano. La palabra de Dios dice hermosamente aquí que este hombre moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo. Y esto no es tan hermoso lo que está contando, pero sí lo que va a pasar con este hombre que parece indomable. La tormenta que había pasado, donde Jesús y los discípulos tuvieron un evento, ellos tuvieron miedo, pero fueron invitados a reconocer el poder divino en la presencia de Jesús al lado de ellos. Este milagro también va a relatar cómo alguien indomable puede ser domado por Jesús, como una tormenta indomable en nuestra mente puede ser sanada y quitada por Jesús. La Biblia dice que moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo. ¿Quién es este nadie que está aquí? Está hablando de la gente del pueblo, la gente que conocía a este hombre. Este hombre aparentemente vivía en esta ciudad de Gadara, pero aunque vivía en la ciudad de Gadara, había pasado a estar en una condición de bajo el dominio de espíritus inmundos, bajo el dominio de los demonios. Y dice el texto bíblico que ahora, en vez de vivir en la ciudad, este hombre está viviendo en los sepulcros, en un cementerio, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, enfatiza el texto. Y aquí está Marcos dando un pequeño detalle. Significa que estas personas habían tratado de encadenar a esta persona, y estas cadenas no podían retenerlo en los sepulcros y en los lugares que lo habían atado. Dice que muchas veces lo habían amarrado con grillos y cadenas. Y fíjense cómo este hecho que Marcos relata cuenta la tragedia a la cual el espíritu inmundo, Satanás, quiere llevar al ser humano. Satanás quiere que los seres humanos vivan, pero vivan como muertos. Quiere que ellos estén atados bajo la prisión de sus ataques espirituales. Este hombre había caído en una situación muy deprimente. Aquí no está hablando de un hombre que está loco. Está hablando de un hombre que está bajo el dominio de los espíritus inmundos. Y dice que esta gente que lo había atado con cadenas, muchas veces lo habían amarrado con grillos y con cadenas. Pero ¿qué pasaba cada vez que lo ataban? Quebrantaba las cadenas y forzaba los grillos y se soltaba. Era una lucha. La razón por la que esta gente ata a este hombre no es porque ellos aman a este hombre. No es porque ellos quieren salvar la humanidad y redimir a este ser humano. La realidad es, y vas a ver en esta historia, que ellos están atando a este hombre porque, tristemente, ellos están velando más por su seguridad que por el bien de este ser humano. Ellos están tirando por el piso la vida de este ser humano al hacer esto. No porque querían sanarlo o ayudarlo a salvarse, sino porque querían salir de él amarrándolo hasta que muriera. Nadie, dice el texto bíblico,
podía dominarle. Y esta palabra de dominio es una palabra que tiene una connotación de un animal que no puede ser controlado, un animal salvaje. Justamente está diciendo el texto bíblico que este hombre estaba en una condición salvaje bajo la cual nadie podía dominarlo, nadie podía sujetarlo. Muchas veces lo habían intentado, pero la condición de este hombre era indomable. Ahora el versículo 5 cierra esta primera sección del encuentro de Jesús y la descripción de Marcos de este individuo. El texto bíblico dice de día y de noche para describir que en todo momento, las 24 horas del día, este hombre andaba gritando por los montes y entre los sepulcros y básicamente se hería con piedras. Mateo habla un poquito acerca de lo incómodo que era para el pueblo. Era alguien que tenía el pueblo cansado por su condición de que estaba gritando en los montes, entre los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y ahora va a pasar el encuentro, no tristemente de libertad, sino un encuentro que va a describir la realidad espiritual de este hombre. Ahora va a pasar en el versículo 6 al 13 el encuentro con los espíritus inmundos. Fíjate cómo es la condición de este hombre en estos versículos. Del versículo 1 al 5, Marcos introduce la escena y describe dónde está este hombre, la condición en que está este hombre, los esfuerzos de la gente para atar a este hombre y lo indomable que era este hombre. Cómo se maltrataba, cómo gritaba en los sepulcros. Y luego en el versículo 6 comienza la historia a cambiar un poquito desde un plano humano a un plano espiritual. Miren lo que pasa ahora aquí. Cuando Jesús vio a lo lejos, se acercó corriendo y se postró ante él. ¿Por qué razón este hombre viene a postrarse? Hay algunas versiones que dicen que los demonios se acercaron a Jesús para intentar enfrentar a Jesús en algún sentido. Otros dicen que con lo poco que tenía este ser humano, se acercó a Jesús a ver si encontraba libertad, pero no se sabe la razón exacta por la que viene y se arrodilla. El punto es que ahora Jesús está viendo a este hombre que está bajo la prisión del reino del mal y Jesús es el rey que viene a libertar. Así que algo va a pasar. Cuando Jesús ve y hay un encuentro con el poder del mal, Jesús sale victorioso. Yo digo gloria a Dios por eso. El texto bíblico dice, yo quiero que tú puedas mirar conmigo esto. Mira muy bien lo que dice la palabra de Dios. Dice que Jesús vio a este hombre, se arrodilló y dijo gritando desaforadamente. Ahora el hombre viene y grita, pero quien grita en realidad son los espíritus inmundos. El texto dice, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La expresión Hijo de Dios es el nombre que Marcos le da a Jesús para presentarlo en el título del libro. Pero también fíjense cómo los demonios ahora aquí dicen Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Y le dicen, por Dios, te ruego que no me atormentes. En la versión de Lucas no dice por Dios, sino dice te ruego que no me atormentes. Este tormento habla del abismo, habla de la destrucción del juicio final que viene sobre ellos. La realidad es que los espíritus inmundos y Satanás saben muy bien que el tiempo que tienen es limitado y que con la libertad que se pueden mover va a llegar un punto en la que no tendrán esa libertad porque Dios va a ejercer su juicio y en su juicio serán atormentados y destruidos para siempre. Ellos creyeron que Jesús había venido a destruirlos en este momento. Pero en realidad Jesús no vino a destruirlos. Jesús vino a libertar al ser humano del poder que ellos estaban ejerciendo sobre este ser humano. Porque Jesús les decía, mientras ellos estaban frente a Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero al parecer, aunque Jesús dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo, ellos estaban usando alguna estrategia dentro de este hombre, porque no salieron inmediatamente a la voz de Jesús. Por eso Jesús indaga un poco más y le pregunta, ¿cómo te llamas?
Y me llama mucho la atención aquí porque este relato va a enseñarnos un poquito de los tipos de ataques que hay acerca de los espíritus demoníacos y cómo atacan al ser humano. Este ataque no es el de un solo espíritu demoníaco. Él le respondió. Nos llamamos legión. Y legión porque somos muchos. Y yo quiero aquí hacer un simple paréntesis para explicarte que la palabra legión en el tiempo de Jesús era utilizada en el ejército romano para referirse a un grupo, un cuerpo de miembros del ejército, aproximadamente de 6,000 personas. Esto no significa que en el texto bíblico, porque ellos se llamen legión, dentro del hombre hay 6,000. Muy posiblemente el significado de legión en este caso es que hay un ejército grande de espíritus inmundos fuerte que está poseyendo a este individuo. No necesariamente que son exactamente 6,000 que están dentro de este hombre, sino básicamente que hay una legión, hay una cantidad fuerte de espíritus poseyendo a este hombre. Pero también nosotros a veces clamamos: Señor, envía una legión de ángeles que nos protejan. No estamos pidiendo 6,000 ángeles para que vengan a protegerlos. Estamos pidiendo que Dios nos proteja con un ejército de ángeles fuerte. Y básicamente esa es la idea de esta expresión. Y le suplicaba a Jesús con insistencia. Fíjense aquí cómo los espíritus inmundos le suplican a Jesús con insistencia que no los enviara fuera de la región. Y aquí hay uno de los temas más tristes de la Biblia. Estos espíritus, suplicándole a Jesús con insistencia, les rogaban a Jesús. Este ruego es un ruego de queremos que esto se nos conceda. Pero ¿qué es lo que quieren que se le conceda? El texto bíblico dice que no querían irse fuera de la región. Al parecer habían encontrado en Gadara un lugar en el que se sentían cómodos. Al parecer Gadara se había convertido en un lugar donde la gente se sentía cómoda con los espíritus inmundos, donde ellos podían poseerlo. Parecía una tierra que estaba bajo el control de los espíritus inmundos. Pero ahora Jesús llega en escena y Jesús va a escuchar lo que estos demonios están diciendo. Pero Jesús no es dueño de un pedazo de tierra. Jesús es el creador del universo. Y ahora Jesús va a enfrentar a estos espíritus y esta batalla se da. Pero fíjate qué triste es la descripción de estos espíritus inmundos. Los espíritus quieren controlar pueblos, quieren llegar a naciones, quieren que los líderes de naciones, que los líderes de diferentes pueblos les concedan permiso, le den la oportunidad de ejercer su dominio para destruir, para dañar la vida del ser humano. Hay muchos pueblos aquí en Estados Unidos, en otros lugares, que la gente no puede entrar, que andan matando seres humanos, que hay demonios controlando aquellos lugares, porque nosotros vemos solamente quién muere o quién está atacado, pero lo que hay en realidad es una lucha espiritual donde los espíritus demoníacos están dominando a los seres humanos. Gente bajo problemas de adicción, bajo el dominio de espíritus para que roben, para que engañen, para que maten, para que no valoren la vida del ser humano, destruyendo familias, lugares, pueblos, varios y toda una localidad. Esto justamente era lo que estaba pasando aquí en Gadara. Ellos le dicen a Jesús: mira, te rogamos que no nos saques de esta ciudad. Nos sentimos cómodos en esta ciudad. Y por eso yo creo que a veces hay que salir de ciertos lugares. Hay que pedirle a Dios el coraje para irse, para marchar, para irse lejos de esos lugares donde el diablo ha tomado control y quiere que nosotros nos quedemos en esos lugares para que también caigamos bajo el control que él quiere ejercer. El texto bíblico sigue diciendo: cerca del monte pacía un gran hato de cerdos y los demonios le rogaron a Jesús. Fíjense, primero insisten en una súplica y ahora les ruegan a Jesús. Ellos están tratando de quedarse en ese lugar como sea, pero ellos saben que no pueden poseer cerdos, que ellos poseen seres humanos y por eso necesitan la autoridad de Jesús para hacer cualquier acción. Jesús es superior. Jesús tiene más autoridad que ellos, es más poderoso que los espíritus inmundos. Y este es un claro ejemplo. Están preguntándole a Jesús qué hacer. Están rogándole
que lo enviara a los cerdos. Y Jesús básicamente concede, le da permiso, dice el texto bíblico, que ellos le dijeron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. La palabra cerdos aquí, ¿son los cerdos un lugar donde los demonios visitan constantemente? No, la respuesta es no. La respuesta es que Jesús les dio permiso a los espíritus inmundos para que salieran del hombre, libertó al ser humano, liberta a la humanidad, y entraron en los cerdos, que eran como 2000, y se precipitaron al mar por un despeñadero y todos se ahogaron. Aquí hay varios eventos pasando al mismo tiempo. El hombre es libertado. Gloria a Dios por eso. Es lo que creemos, que Jesús puede libertarnos del reino del mal. Y es todo la razón por la cual yo estoy haciendo este estudio, porque yo creo que Dios puede libertarnos y darnos la oportunidad de conocer de su reino. Pero al mismo tiempo, también tenemos otra realidad que se presenta aquí. La gente de este pueblo, podemos mencionar, número uno, que cerdos eran animales inmundos para el pueblo de judío. Eso no significa que no eran parte de la creación de Dios. Los cerdos son parte de la creación de Dios, pero eran animales inmundos que no se utilizaban, que no se comían en la cultura judía y que no se comen. Son alimentos impuros según la palabra de Dios en Levíticos capítulo 11. ¿Qué pasa? Que estos cerdos también eran parte de un negocio de esta gente. Esta gente vendía los cerdos, se comían los cerdos, y entonces al caer en el despeñadero y se ahogaron, se afectó el negocio de la gente. Pero Jesús también, a través de esta tragedia, está intentando salvar a los dueños de estos negocios. Aunque no es la mejor forma, según nuestra perspectiva humana, ahí es donde mi perspectiva tiene que callarse. Ahí es donde yo tengo que decir: Dios es soberano y Él sabe cómo hacer las cosas. Dios es soberano y Él tiene el derecho de ejercer su poder para el bien mayor. Y ahí yo no tengo ninguna opinión. Yo tengo que creer en Él por fe. Yo tengo que creer que lo que Jesús está haciendo, que la forma en la que está ejecutando, es bajo su conocimiento superior al mío y sobre un poder mayor al mío, en el cual yo no tengo la potestad de venir a cuestionar: ¿por qué tú estás haciendo eso, Jesús? ¿O por qué Dios hace esto? Yo creo que nuestro papel aquí es, por fe, creer que lo que Jesús está haciendo es lo correcto. El texto bíblico dice que estos cerdos cayeron, 2000 de ellos, y en el desparradero, y se ahogaron. Fíjate la escena. Hay un hombre libertado al lado de Jesús, un grupo de cerdos y un grupo de espíritus inmundos que entran sobre los cerdos se ahogan. Y yo, por cierto, busqué aquí en YouTube qué pasa con los cerdos cuando se ahogan. Literalmente, los cerdos bollan, los cerdos se van arriba. Imagínate ese lago con los cerdos bollando allí, las barcas, el hombre al lado de Jesús. Jesús liberta a este hombre. Ahora va a haber el encuentro, y esto es sumamente importante. A partir del versículo 14 comienza el relato del encuentro de la gente de la ciudad con Jesús. El primer encuentro es una descripción del hombre que se encuentra con Jesús. El segundo encuentro es una realidad espiritual, cuando Jesús se encuentra con los espíritus inmundos y los echa fuera de la vida del hombre. Ahora el tercer encuentro es la reacción de la gente del pueblo cuando se entera lo que Jesús ha hecho. Y triste es lo que pasa aquí. Esto da ganas de llorar. El texto bíblico establece que quienes los apacentaban a estos cerdos huyeron y difundieron el hecho en la ciudad y en los campos. Y muchas personas acudieron a ver qué había sucedido. La historia hace un giro. Imagínate que mientras esta gente está yendo al pueblo, que el pueblo no está muy lejos de allí de la orilla, Jesús está con este hombre. Mientras ellos están por allá, ellos comienzan a regar la voz. Y dice el texto bíblico que mucha gente, si usted lee conmigo, dice el texto, muchas personas acudieron a ver qué había sucedido en aquel lugar. Todo el mundo fue allá. El gran evento. Una multitud de gente mirando a Jesús. El hombre que estaba con espíritu inmundo libertado. El grupo de cerdos en el agua, bollando, ahogados. Toda una escena. ¿Qué va a pasar en este momento? El texto bíblico dice, versículo 15. Cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, vieron
Fíjense, lo primero que esta gente nota, ven al que había estado atormentado por la legión de demonios. El que había, ahora ya no está atormentado. Porque cuando Jesús llega, nuestras tormentas pasan. Jesús y su poder a nuestro lado nos hacen pasar las tormentas. E inclusive las tormentas de depresión, de ansiedad, de los pensamientos, de las cosas que hay en nuestra mente, de los espíritus inmundos que quieren entrar. Jesús tiene el poder de libertarnos. Ellos ven a este hombre que había estado poseído por la legión y ahora se hallaba. Tres cosas dice Marcos de este hombre, y hay una reflexión que quiero compartirte de estas tres cosas. Número 1 dice que está sentado. Número 2 dice que está vestido. Y número 3 dice que está en su juicio cabal, en conocimiento claro de lo que está pasando. Jesús lo trajo a su tiempo presente en su conciencia. Le dio vida a su mente de nuevo. Él sabe que fue libertado por Jesús. Él sabe que la gente vino. El hombre ahora no está fuera de sí. Está en su juicio cabal, tiene lucidez mental. Y esto que pasa aquí me recuerda mucho lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que hará con nosotros cuando Él venga por segunda vez. Cuando el Señor venga, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que al que sea victorioso, Dios le va a dar la oportunidad de que se siente al lado derecho de Cristo Jesús. Apocalipsis 3:21, al victorioso será sentado junto con Jesús. Este hombre está sentado al lado de Jesús. Está victorioso porque ha sido libertado de las fuerzas del mal. Dice que tiene un vestido nuevo. Está vestido, está hermoso, preparado. También nosotros recibiremos una vestimenta blanca y caminaremos hacia la gran ciudad y alabaremos y adoraremos el nombre de Dios como seamos redimidos. Yo creo que esto habla mucho de la misma transformación que nosotros vamos a tener, dónde nos vamos a sentar, cómo nos vamos a vestir, pero también vamos a estar conscientes de que hemos sido libertados por Jesús. Vamos a estar con lucidez mental del poder de Dios en nosotros y conscientes de que Jesús tiene poder para libertar y que somos libres para siempre cuando estemos en el reino de los cielos. Esa es una pequeña reflexión que quiero que abraces en tu corazón y si lo crees, escribe amén en este video, suscríbete a este canal y envíalo a alguien que necesite encontrar libertad en el nombre de Jesús. No olvides compartir la palabra. Concluyo estos últimos 4 versículos leyéndote la reacción de esta gente. Al ver a este hombre sentado, vestido y en su juicio cabal, sintieron miedo. Y justamente esta expresión de sintieron miedo es muy parecida a la expresión de los discípulos cuando estaban llenos de miedo al ver el poder de Jesús calmar la tormenta. Ahora, este miedo que esta gente sintieron no los llevó a acercarse a Jesús para preguntarle, ¿cómo hiciste esto? ¿Puedes sanar a alguien? ¿Puedes libertar a otro endemoniado? ¿Puedes libertarme a mí? No se acercaron por el miedo a Jesús, sino que dice el texto bíblico, los testigos le contaron lo que había acontecido con el demonio y los cerdos. Escucharon el relato de lo que había pasado y entonces en el versículo 17 comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de la comarca, que se fuera del lugar. Ellos sintieron miedo, escucharon el relato y decidieron que Jesús se fuera de su lugar. Por eso los demonios querían quedarse, porque ya su lugar estaba lleno de un grupo de gente egoísta, un grupo de gente que no le interesaba la salvación que Jesús podía traer, sino que básicamente dicen que Jesús se vaya de aquí, no lo queremos en nuestro lugar. Ellos echaron fuera a Jesús, pero también me hace reflexionar en las muchas veces en que nosotros hemos sacado a Jesús de nuestra vida, en las muchas veces que nosotros hemos tomado decisiones de decir, Jesús, no te quiero, pero también cuando vamos a pecar, decimos a Jesús, sal de esta habitación, sal de este lugar, no vengas a esta conversación, cuando sabemos que el espíritu inmundo y Satanás nos está guiando y nuestros pensamientos a hacer cosas malas. Pídele a Dios que te dé libertad y que te perdone y que Jesús siempre esté a tu lado. Una forma de mantenernos fiel al Señor y obedientes es estar conscientes de la presencia de Dios a nuestro lado, porque cada vez que echamos a Jesús fuera, nos quedamos sin protección espiritual. Y esa protección espiritual, como no está, el enemigo viene y nos vence y caemos en el pecado y caemos en destrucción de nuestra vida.
La Biblia enseña que donde Jesús está, actúa. Y que cuando Jesús actúa, Dios actúa. Y que Satanás quiere que Jesús no esté cerca. El enemigo quiere desfigurar la naturaleza humana, quiere destruirnos y quiere destruir la vida del ser humano. El texto bíblico dice que ellos deseaban que Jesús se fuera de su lugar. Uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. La gente sacando a Jesús de sus casas, de sus hogares, no dándole la oportunidad de entrar a su pueblo. El versículo 18 dice que Jesús subió a la barca, que Jesús aceptó la petición. A los demonios le dijo, sí, vayan a los cerdos. Al hombre le dijo, sí, te voy a libertar. A este pueblo que le decía a Jesús, no te quiero aquí, Jesús le dijo que sí también, porque Jesús no obliga a nadie que lo acepte. Jesús no quiere que la gente lo acepte por obligación. Y esta petición Jesús también la aceptó. Pero ahora se va a crear una separación entre esta gente y Jesús. Y se van a quedar bajo el dominio del enemigo, o por lo menos con la puerta abierta para que el enemigo vuelva. Este es un relato muy triste porque dice que Jesús subió a la barca y esta gente se alejó de Jesús, sacó a Jesús. Y mientras Jesús se subía a la barca, el endemoniado ve su realidad. Está bajo su juicio cabal y sabe que él no se quiere quedar con esta gente. Esta gente no me conviene. Esta gente está mal. No acepta el que me libertó. Ellos no se alegraron ni siquiera por la sanidad de este hombre, por la libertad de este hombre. El texto bíblico dice que ahora, así como los demonios le rogaban a Jesús allá arriba, ahora este hombre hace el mejor ruego que nosotros debemos hacer. Este hombre le rogó a Jesús que le permitiera quedarse con él y subir a la barca donde Jesús estaba. Pero Jesús le dice no. Pero Jesús no le permitió subir a la barca. Esta es la única petición que Jesús negó en este lugar. Decirle a este hombre que no se vaya con él en la barca. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice que no? Porque Jesús, en su sabiduría, en su poder, sabía el plan que tenía para este hombre. El texto dice que Jesús le dijo, vete a tu casa, vete con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Fíjate bien, número 1, Jesús le da a este hombre una orden de ir a su casa, de ir a los suyos. Y esto me hace recordar algunas cosas que tengo aquí anotadas. El no de Jesús implicó para este hombre encontrarse con su familia. El no de Jesús para este hombre indicó ir a los suyos, encontrar su identidad. El no de Jesús para este hombre significó encontrar un lugar donde ser alguien. El no de Jesús significó propósito. Nosotros siempre queremos que Jesús nos diga que sí a lo que nosotros creemos. El hombre creía que lo mejor era irse con Jesús, pero Jesús sabía que diciéndole que no, algo mejor iba a venir para él. Y esto es un gran ejemplo para nosotros, que a veces la respuesta de Jesús puede ser un no, pero ese no significa que Dios sigue en control y que Él nos va a mostrar el camino. Este hombre encontró su familia, su identidad, su lugar y su propósito. Y su propósito es doble. Y son de las cosas que a mí me tocan mucho. No sabes qué predicar, no sabes qué decirle a la gente. Cuéntale a la gente las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Esto era lo que este hombre tenía que decir. Contar lo que Dios había hecho, cómo lo había libertado. Pero también, dice el texto bíblico, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesús. Donde Jesús actúa, Dios actúa. Y está claro aquí en Marcos que Jesús es el Señor, que es Dios con nosotros. Y que lo que el Señor hace con nosotros es lo que tenemos que contarle a otros. Y además dice que que el Señor ha tenido misericordia de ti. Y eso es lo que Dios ha tenido conmigo, misericordia. Un pecador que ha fallado muchísimo. Una persona que sigue fallando y que necesita de Jesús, pero tú también eres un pecador que necesitas de Jesús. Necesitas arrepentirte y entender que la gracia de Dios y su perdón están contigo y Él ha tenido misericordia de ti. Y que esa es una razón más para tú contarle a otros, a tu familia, a los tuyos. Pero también dice el texto bíblico que el hombre se marchó y comenzó ¿a qué? ¿A qué comenzó este hombre? Dice el texto bíblico, a contar en Decápolis. Decápolis es el nombre básicamente de 10 pequeñas regiones que habían cerca de Gadara. Y en estas 10 regiones este hombre comienza a contar cuán grandes cosas Jesús, el Señor, había hecho con él y todos se maravillaban.
se convirtió en un evangelista. El no de Jesús le dio propósito de ser un mensajero del Señor. Y puede ser que Jesús te haya dicho que no para muchas cosas. Quizás ese no es la respuesta que necesitabas. Pero quiero que te quedes con la gran lección que hemos visto aquí, de que Jesús tiene el poder de libertar a cualquier persona que esté bajo el dominio del enemigo. De que Jesús va a escuchar cuando tú le digas, vete, porque tú quieres pecar. Pero también Jesús va a escuchar cuando tú le ruegues que se quede contigo. La presencia de Jesús a tu lado es una salvaguarda. Jesús nos da seguridad. Jesús nos ayuda en medio de nuestras preocupaciones. Pero también Jesús nos da libertad. Esta es la sección de Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, donde se cuenta la historia del endemoniado gadareno. Luego vamos a ver la historia de Jesús cuando se encuentra con la hija de Jairo y cuando se encuentra con la mujer con el flujo de sangre. Dos historias maravillosas también contadas en este capítulo número 5. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima sección.